Ahora sí nos tenemos que poner solemnes, tenemos que bajar un manto académico. Académico. Lean, carajo. Tenemos que desarrollar el pensamiento, la crítica, porque es hora de hablar de filosofía y de superhéroes con el profe Fer. No podemos. 3 segundos. Se va todo, dura 3 segundos la seriedad. El profe Fer González nuevamente con nosotros. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Bien, acá andamos caminando. Hoy me vine caminando. Voy a contar una pequeña anécdota. Llegué de la universidad, me siento a ver Barcelona, ya estaba encendido ahí, incluso el televisor quedó prendido ahí. Patea Messi al arco, gol. Dije, me quedo sentado hasta que llegó el penal, lo erró y dije, me voy. Esto no avanza más. Esto no, ya está. Pero justo. Tuvo esperanza por ese instante, nada más. Dije, yo soy la suerte, después dije nada. Pero no sé ni cómo salió, me vine 1-1. 1-1 terminó, quedó afuera el Barcelona. Necesitaba muchos goles para demasiado. Igual jugó muy bien, fue figura Keylor Navas. Un récord de Barcelona en Champions League, creo que del 2010-2011, que no pateaba tantas veces al arco. Claro. O sea, fue realmente como diríamos, sacó una derrota digna. Como River con Palmeiras. Con Palmeiras. Ahí está. Sí. Bueno, es mejor. Yo lo voy a enganchar así. Se terminaron Ronaldo, se terminó Messi. Chao, afuera. Lo sentencia acá. WandaVision también. Sí, o todo. continúa. No. Se terminó. No sabemos. ¿Cómo lo dejó? No sabemos. Profe, primeras sensaciones. Primeras sensaciones. En general, el final me dejó muchas cosas abiertas. La serie como totalidad me gustó mucho. Me entretuve mucho. Me gustaron mucho un par de escenas del último capítulo. Cuando están los hijos y viene Agatha. El general. El general los quiere matar. Y dije, ¿qué mensaje alguien tiene que salvar a esos chicos? ¿No? Y hay muchos mensajes por ahí. Yo leo más. Ahora que estoy leyendo y que estoy metiendo más, leo más cosas que a lo mejor los directores quieren poner. Pero me pareció buena, me pareció coherente con todo lo que es el mundo de Avengers y del universo cinematográfico de Marvel. O sea, veo más, yo, que no soy tan experto, veo más coherencias, más cosas que me resultan, que digamos, vinculadas, relacionadas, y te quedan ganas de seguir, ¿no? Y bueno, después así, metiéndome en estas cosas que le llamamos filosóficas y todo eso, la resignación de Wanda, de decir, bueno, cuando salen los ciudadanos, ¿no? Sí. Decirle... Cuando tiene ese enfrentamiento con él. El daño que hizo, es un tema bien ético, ¿no? O sea, mi bien... por sobre el bien del resto. Exactamente, sobre el bien del resto. Y ella renuncia y acepta, esa es otra escena conmovedora, el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Y se cruzan cosas, ¿no? Como esto de la muerte, que es así, como una especie de final. Pero también, bueno, me parece que quedan algunos lugares abiertos, hay el amor que ellos se tienen, que eso queda, eso no se va más. Y lo que no entiendo mucho yo es la cuestión de los chicos, cómo viene su rol ahora, en qué... En teoría, lo que sabemos es que desaparecieron. Claro. Eso quedó totalmente... Porque eran una invención de ella. Claro. Eso también queda claro desde el principio. Sí, sabemos que de alguna manera en los cómics están, sí, que son parte, digamos, incluso después de los Jóvenes Vengadores, y están, digamos. Y eso puede llegar a ser algo que se explore después más allá, si continúan más historias de Wanda o se llega a tratar algo en Doctor Strange, pero no lo sabemos. Pasa que las expectativas nos han jugado mucho en contra con esta serie, porque habíamos ideado 3 millones de teorías respecto de lo que iba a suceder, que eran los protagonistas, cómo iba a terminar. ¿Antes de la serie misma? O en el transcurso de la serie. A medida que la serie iba plantando ciertas cosas, la gente le prestó demasiado detalle a algunas cosas. Claro. Y a partir de ahí empezó a elaborar teorías que después, obviamente, al no cumplirse, terminan minando un poco lo que había construido la serie, porque no cumplen con nuestras expectativas. Claro, porque al final dejó esa división de gente que esperaba ver ciertos personajes, ciertas resoluciones, que había construido en base a las teorías, rumores y las cosas que publicaban en un portal y otro.
Y cuando no termina apareciendo eso, o el caso más claro que es el de Pietro, digamos, cuando el personaje no termina siendo lo que uno espera, porque no decía, no, bueno, Pietro es la introducción de los X-Men, que en algún momento va a salir Magneto, que en algún momento se va a abrir para el lado ese. Y no terminó resultó siendo un random, digamos. ¿Cómo divide ahí? O sea, ¿cómo se ve la serie? En tu caso, digamos, ¿la disfrutaste sin toda esa cuestión, digamos, alrededor? Dijiste, compro lo que estoy viendo y no me voy de mambo con las teorías. Sí, yo que no conozco tanto el universo de Marvel, me metí en la serie para conocerlo más, pero me terminé enganchando por la lógica de la serie. Con eso que vos veías. Con las sorpresas, claro. Que no me cerraba a dónde querían llegar. Y me acuerdo leer los primeros capítulos o ponerle a algún amigo que me diga, no me gusta nada lo que estoy viendo, no entiendo esto de los sitcom viejos, ese homenaje, ¿por qué lo hacen? Así literal algunos, ¿no? Y después, sí, a mí me pareció que iba apareciendo cada vez más la ficción que había armado Wanda. ¿Yo te acordás? Había planteado algo de eso, ¿no? Cómo Visión se daba cuenta de que algo funcionaba mal, pero algo fuerte, algo que lo enfrentaba a la misma Wanda, o sea... Claro, que esto no está bien, no está real, bien, o lo que sea. Y ella era parte de lo que estaba mal para él, digamos, ¿no? Entonces eso me pareció muy bueno. Y después ya cuando empieza a aparecer más lo otro, bueno, ahí uno tiene que encontrar los vínculos, las relaciones con todo el mundo del cómic y de las series. Y ahí yo me pierdo un poco más. Pero no deja para mí de tener muchos mensajes. Me gustó también el cuidado con que se hacen las series. Habíamos hablado de números, ¿no? Que vos tenías. Pero podés tener mucha plata, ¿no? Para hacer algo y te puede salir forzado, feo. Y me parece que se cuidaron en todos los detalles, ¿no? Es que en lo otro puede llegar hasta un punto de ser cansador, digamos. A decir, che, loco, a todo le tenés que buscar significado, todo tiene que ser un easter egg, todo tiene que... Disfrutar la historia, fíjate lo que estás viendo, porque capaz que está bueno y te lo estás perdiendo como producto que es, digamos. La serie en sí misma funciona bárbaro. Claro. Y el cierre de la serie es perfecto para lo que la serie nos contó. Exactamente. Ese es el punto. El problema también pasó... Después le hago una pregunta. Con la troleada que Paul Bettany nos hizo a todos, diciendo... En el último episodio voy a trabajar y voy a compartir escena con un actor con el que siempre quise trabajar, es un sueño, es uno de mis referentes. Y Wanda y Elizabeth Olsen dijo, vamos a tener un cameo similar al de Luke en The Mandalorian. Y después lo que terminó siendo fue Paul Bettany peleando con Paul Bettany, o sea, compartiendo escena con él mismo. Logan. Claro, fue una cuestión muy de jugárnosla nosotros, pero también ellos pusieron la vara muy arriba y se deben haber dado cuenta que se estaba generando en el mundo una confabulación acerca de cosas. Era como que vos veías WandaVision y de repente, no, el cuadro de atrás de Wanda tiene una manzana. Y en el cómic 524 de X-Men, Wanda agarra una manzana y le dice a Magneto, voy a crear a los mutantes. Y es como, no, pará, flaco, es un cuadro de una manzana, capaz. No tiene... Igual, o sea, es entendible que cuando... vimos, digamos, la gran sorpresa que fue la aparición de Evan Peters. Sí. Obviamente uno empieza a cranear mil cosas porque básicamente todo tiene relación. O sea, básicamente ahí ya no hay una cuestión de que uno inventa o cree. Tiene una relación. O sea, es el mismo personaje en las dos sagas, interpretado por distintos actores, pero es el mismo personaje. Decimos, che, esto tiene que ser una introducción, no puede haber forma... Al multiverso, por lo menos. Al multiverso, por lo menos, exactamente. Cuando vino esa explicación final, que era un personaje random, un nombre random... Obviamente fue la decepción. Eso fue una cuestión adrede. O sea, se hizo con esa intención. Yo me hacía una pregunta que me pasó cuando fue el fenómeno de Mandalorian. Si no había una estrategia también de la gente de Disney de hacer un producto que lo pudiera ver alguien que no había visto. En Star Wars me parece que era claro, que insinuaban decir, bueno, uno puede ver de Mandalorian con la lógica de esa serie sin saber demasiado del mundo de Star Wars. Ahora, no sé si con WandaVision pasa lo mismo. Para mí no. Y si fue una estrategia de alguna manera también la que quisieron hacer. Yo no, a mí me da la impresión, a mí me sonó que a partir del cuarto capítulo, pongámosle, me hacía falta conocer el mundo de Marvel, ¿no es cierto? Es que si no viste Era de Ultron, si no viste Soldado de Invierno, si no viste Civil War, si no viste Infinity y Endgame, realmente
no tenés el contexto de WandaVision, de lo que pasa en WandaVision, porque Wanda aparece en Era de Ultron, aparece en lo que decíamos, en Civil War y después en Infinity y Endgame. Entonces, me parece que si vos agarrás solamente la serie WandaVision, te perdés, no entendés lo que está pasando. Partiendo de dónde quedó Wanda. Claro. O quién es Wanda, por qué hay un chabón que es de metal y que estaba muerto, pero que no tiene sentido. Si la agarrás de cero, no tiene sentido. Claro. Tenés que saber quiénes son esos personajes. Sí, a diferencia de, no sé, otras historias más ligeras como Ant-Man. Capaz que Ant-Man la ves sola, las dos, y son películas que no necesariamente tenés que ver, comerte el universo de Marvel entero. Y después también a destacar que Matt Shakman, el director de la serie, dijo en una entrevista con Kevin Smith que por el tema de la pandemia tuvieron que apurar muchos procesos, que la serie le entregaron a 2 semanas de su salida, de su estreno. Claro. O sea, fue muy sobre la hora, y que muchas cuestiones de efectos especiales no se llegaron a terminar. Hay una también. escena final que sacaron. Y escenas que tuvieron que sacar. Por ejemplo, hay una escena donde Mónica Rambeau se junta con los gemelos y tratan de ir a robar el libro, el Darkhold. Sí. Y después hay una escena también donde se ve al conejo, a Ralph, que era un demonio. Se comprobaba que era un demonio el conejo. Claro. Pero finalmente quedaron fuera porque no llegaron con el tema de efectos visuales. Bueno, por ejemplo, el detalle del libro, el libro había aparecido ya también. Había aparecido Agents of S.H.I.E.L.D. En Agentes de S.H.I.E.L.D. había aparecido el libro. Son detalles que por ahí te conectan con todos los otros productos de Marvel a full, digamos. Sí. Te obligan a estar conectado y a tratar de estar al día para no quedarte afuera. Sí. Y bueno, en lo que por ahí uno trata de pensar desde este lado, ¿no? De lo que llamamos, más que filosofía, yo diría la cultura de lo racional, que es un poco lo que vincula la filosofía con la ciencia. Yo estuve viendo un tema que charlamos, ¿no? Que hasta qué punto hay un vínculo entre los mitos y las leyendas, pero el mito es una palabra que suena más coherente en el ámbito del origen de la filosofía. Y la verdad que, bueno, hay autores que lo plantean directamente así, o sea, estos superhéroes para un pibe que su mundo de fantasía está vinculado desde los 5 o 6 años al cómic, y no leyó la Ilíada, ni la va a leer, o en el secundario, o la Odisea, bueno, los clásicos griegos, pero sí tiene a lo mejor nuestros cuentos, nuestras leyendas populares. El superhéroe juega ese papel. ¿Pero por qué? Porque el superhéroe también es una narración que incluye dos cosas, por decirlo así muy resumidamente, del mito. Por un lado es cierto, la fantasía, la metáfora, pero también un contenido sobre alguna temática fuerte para el ser humano. La muerte, la búsqueda del bien. ¿El superhéroe es bueno, sí o no? Bueno, en un punto sí, es claramente bueno. Pero también el mito ya nos mostraba las ambigüedades, ni hablar, ¿no? De los dioses. Y sus intervenciones donde con los hombres, robar esposas, convertir a un hombre en un animal para sacarlo del mundo humano. Digamos, ahí, claro. Hay mil historias que por ahí un día por una misión personal. Una misión personal de ese dios, que supuestamente el dios en realidad lo que no tiene que tener esas ambiciones. Claro. Que esa era la particularidad de los dioses griegos. Son los dioses más humanos de todos. Es una buena. Casi todos, por ejemplo, con los egipcios pasó lo mismo. Después, desde el cristianismo, creo que se quitó esa humanización de los dioses. Un poco antes. Para mí. Sí, puede ser. Bueno, el judaísmo mismo también. ¿Cómo? El judaísmo, digo. No, y además eso es algo que lo vamos a charlar. Yo decía, algunos filósofos ya se encargaron de molestar a los dioses. Claro. Por empezar, digamos, un ejemplo muy conocido es Sócrates, que está acusado de hablar mal de los dioses de la ciudad. Claro. Y de corromper a la juventud. Claro. Porque les decía, no sé eso, de que los dioses son tan buenos, que te mandaron a la guerra. Y poníamos el caso de un tipo maldito que se llamó Genófanes, un filósofo ya avanzado un poquito en la filosofía, que el tipo es famoso por haber atacado a los dioses, pero sobre todo desde esa racionalidad
muy, muy bruta, ¿no? Uno pone como ejemplo, podríamos poner varios, pero él viajando por el mundo dice, yo voy a un lugar donde la gente es de piel marrón y los dioses son marrones. Claro. Voy a otros son rubios y son los dioses son rubios. Acá lo que no cierra, o sea, ese Dios universal no va, muchacho. Claro. Cada uno cree. Ahí alguien diría superficialmente, el tipo estaba con el relativismo. No sé, el tipo estaba convencido de que los dioses no cerraban. Le pegó de todas maneras. Había dioses en todos lados y para todos los gustos. Y para todos los gustos. Y una que más me quedó es que él decía, bueno, yo le pido a los dioses que me saquen la soberbia, la ira, la envidia y estos son peores. Claro. Entonces dijo, no, basta, me dedico a otra cosa. Y así le fue, ¿no? O sea, lo rajaron de casi todos los lugares donde iba. Y a mí me parece que la lectura que a veces hago yo sobre todo, digamos, a mí lo que más me impactó siempre fue Star Wars, por decir así. La fantasía de Star Wars. Me llegó, me tocó, dije, y acá hay de todo. La concepción del bien y el mal desde ahí. Ciertos personajes que vos... realmente lo sentías como algo propio, ¿no? Te lo llevabas a la casa, ¿viste? Que te pasa con otras películas. Pero y ahí es donde yo creo que aparece también lo del mito. El mito era un relato, sobre todo oral, pero que estaba en el pueblo. La gente lo tenía como algo que lo charlaba en la comida, en la charla de amigos. El mito no era algo extraño ni de Homero, y que algunos, bueno, dicen que eran varios escritores. Pero el mito es algo para mí, diríamos, no para mí suena fuerte, es decir, yo creo que es esencial en la vida humana una narración fantástica, divertida, con algo de humor, para hablar de esos temas tan serios, claro, tan graves, que sabemos que están ahí. Sí. ¿No? Entonces hay un vínculo para mí, y lo vamos a charlar por ahí más adelante con autores, con gente que lo ha pensado el tema, de cómo el superhéroe es, y ver bien la definición de superhéroe, ¿no? Comparado con otras culturas o con estos mismos, que me encantó lo que dijiste, los dioses griegos demasiado humanos, diría Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Pero a lo mejor eso es lo que nos llega más. Claro. Bueno, yo te agrego también, profe, otra resignificación, por así decirlo, no sé si es resignificación, pero tiene que ver con el cuento, tiene que ver con el mito, que es el tema del término de las brujas, ¿no? Un término que está de alguna manera planteada en WandaVision. Muy fuerte. Muy fuerte, porque claro, básicamente, ¿cuál es siempre el término de las brujas? Que son malas, que te van a llevar, todo asociado, digamos, a que comen a los niños y demás. Y la bruja está acá, cría 2 niños, están los elementos, está en Halloween en un capítulo, está esta bruja al final que le dice, Wanda, nosotros estamos acá para hacer algo más, de alguna manera, que estos simples mortales, y tenemos la capacidad de hacerlo. Para llevarla a su lugar. Exactamente. Agatha en un momento le dice una frase genial que le dicen, mira, siempre nos van a tener miedo y siempre va a haber hogueras para nosotras, ¿me entendés? Era un mensaje súper fuerte, digamos, con un hasta un lado feminista, por así decirlo. Totalmente. Wanda al final llega a ser una bruja, llega a convertirse en la bruja escarlata, pero tiene las compasiones, digamos, de su lado heroico, por así decirlo. Básicamente a Agatha no la mata, básicamente le da como una especie de un castigo, una segunda oportunidad. Y ella, de alguna manera, como buena bruja, se termina recluyendo en las montañas sola, con todo su poder, con todo su conocimiento, digamos. Y está el término ese ahí planteado en la serie. Totalmente. Y muchas veces vimos, tanto en el personaje del mito, vemos cómo ese poder termina siendo algo que por distintas razones te resulta siendo una carga. Claro. Y lo escondés. Sí. Vos planteaste algo muy bueno, me parece. Iba a decir la clase pasada. El programa pasado. De que mostrar tu identidad era mostrar también esos superpoderes que tenés, pero que a veces te generan una distancia con el otro, ¿no? Claro. Y bueno, hablando un poquito de eso del superhéroe, que adelantando un poco el concepto que por ahí lo íbamos a charlar, hasta qué punto el superhéroe en realidad es un hombre que tiene algunas capacidades que no tenemos o no tiene el resto en realidad, ¿no? Yo creo que ahí sí ya aparece más el cristianismo, claro, o las religiones cuando ponen algo absolutamente sobrenatural. O sea, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios también islámico es un Dios que está mucho más fuera de la realidad, por decir así. Sí. Bueno, Platón planteó justo eso, o sea,
él habló de un demiurgo, ¿viste? El que creó el mundo no puede ser el dios así súper, porque no se puede mezclar con la tierra. Entonces inventó un dios intermedio que ese creó la tierra. El otro está ya durmiendo, tranquilo, viendo Netflix. Y por eso, de alguna manera, o sea, los superhéroes modernos de los cómics tienen esa relación más estrecha con los dioses griegos. De hecho, totalmente. En DC, básicamente, los antiguos dioses son los dioses griegos y los nuevos dioses son estos superhéroes, estos extrañas criaturas que vienen de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Hay realmente un camino muy interesante para charlar, para debatir. Hay una paradoja filosófica que también se trata y se revela mucho y está muy planteada a lo largo de la historia de los cómics. Por ejemplo, lo que es la paradoja epicúrea, lo de si Dios es todopoderoso, no puede permitir que exista el mal. Pero sí, entonces hay ahí como una cuestión muy interesante que, por ejemplo, se plantea muy bien en la película Batman vs Superman de Dawn of Justice, la película de Zack Snyder. Él, cuando se lo juzga a Superman, se lo juzga de esa manera, como diciendo, si vos sos tan bueno como sos y sos tan poderoso, ¿qué onda? ¿Por qué no haces más cosas? Claro. ¿Por qué solamente salvás cositas? ¿Por qué pasan cosas malas en todo el mundo? ¿Por qué pasan cosas malas en el mundo? Si sos tan bueno, tan genial. ¿Por qué de repente causás accidentes? ¿Por qué pasó? Entonces se lo empieza a juzgar desde ese lado y se cuestiona la divinidad de Superman, digamos. Claro. Eso es algo que vamos a ir obviamente analizando. Y divinidad que él nunca pide, ¿no? Que nunca pide aparte. Que esto, cuando hablamos de, lo vamos a ir charlando, es que dentro de muy poquito, junto al profe Fer González y también otro equipo, Marquitos también va a estar invitado a algunos episodios y demás, vamos a crear un podcast, se va a llamar Filo Geek, que va a ser filosofía pop justamente, y el primer episodio de este podcast se llama Los superhéroes como el nuevo mito. Los superhéroes son el equivalente a Hércules, Perseo, Homero, Jasón o Aquiles, nos preguntamos. Son el gran reemplazo de estos héroes. Muy pronto lo van a tener en todas sus plataformas favoritas. Yo diría, muy pronto no lo sabrán. O sea, vamos a hablar de eso, pero que lo definamos. Sí, no hay chance. Nosotros no. Nosotros seguro que no lo vamos a hacer. Fer, están sonando The Beach Boys, ¿por qué? Mira, The Beach Boys están sonando porque hay un tema. Porque es un tema una gran banda. Bueno, sí, aparte. Sí, pero hagamos de cuenta que produje esto, entonces es uno de los temas que sale en WandaVision. El tema se llama en realidad Help Me Rhonda. Ajá. Y en un momento de la serie lo utilizan para cuando Wanda pide ayuda. Ajá. Y como el tema de los 60 y los 70 encontraron este tema que se llama Help Me Rhonda, que bueno, como dijo acá el señor Marquitos, es una gran banda de Beach Boys, una banda, como todos saben, para vivir el verano. Sí, muy de esa onda. Estoy a falta para que termine, ¿no? Un poquito. Días, 11. Chau.